Un secreto familiar guardado por generaciones en las montañas de Galicia española. La familia Mendoza poseía un conocimiento ancestral que desafiaba las leyes de la naturaleza, una receta secreta que detenía el envejecimiento. Pero cuando la ciencia finalmente descubrió la verdad, las consecuencias fueron más devastadoras de lo que cualquiera podría haber imaginado. Entre las brumas perpetuas de las montañas gallegas, donde el tiempo parecía moverse de manera diferente al resto del mundo, se alzaba la pequeña aldea de Montemayor. Con apenas 200 habitantes, este lugar remoto había permanecido prácticamente inalterado durante siglos, conectado con el mundo exterior únicamente por un sendero serpenteante que pocos forasteros se atrevían a recorrer. En el corazón de Montemayor vivía la familia Mendoza, conocida por todos los aldeanos como los curanderos ancestrales de la región. Su casa, construida con piedras del siglo XV, estaba rodeada por jardines extraordinarios donde crecían plantas medicinales que no se encontraban en ningún otro lugar de España. Estas hierbas, según contaban las leyendas locales, poseían propiedades curativas que bordeaban lo milagroso. Pero el verdadero misterio de los Mendoza no eran sus plantas medicinales, sino Mateo, el hijo menor de la familia. A primera vista, cualquier visitante lo describiría como un niño de 12 años, cabello castaño claro, ojos grandes y curiosos de color miel, complexión delgada y una estatura que no superaba el 1,5 metros. Sin embargo, la realidad era infinitamente más compleja y perturbadora. Mateo había nacido en 1941, lo que significaba que en el año 2023 tenía 82 años de edad cronológica. Pero físicamente, su cuerpo había permanecido congelado en la preadolescencia desde hacía más de 7 décadas. Este fenómeno extraordinario era el resultado de un secreto familiar que había sido transmitido de generación en generación durante más de 500 años. Carmen Mendoza, la matriarca de la familia a los 75 años, conocía cada detalle de la antigua receta que mantenía a su hijo eternamente joven. Todas las mañanas, antes del amanecer, se dirigía al jardín secreto ubicado detrás de su casa, donde cultivaba cuidadosamente una combinación específica de plantas que solo crecían en ese microclima particular de las montañas gallegas. La receta había sido desarrollada por sus ancestros durante la época medieval, cuando los Mendoza eran los curanderos oficiales de los señores feudales locales. Según los documentos familiares escritos en gallego antiguo, que Carmen guardaba celosamente en un cofre de madera tallada, el descubrimiento había sido accidental. Un antepasado llamado Rodrigo Mendoza había estado experimentando con combinaciones de hierbas para crear un tónico que fortaleciera la salud de los niños enfermos de la aldea. El té estaba compuesto por 7 plantas específicas, una variedad única de genciana que solo crecía en altitudes superiores a 1000 metros, hojas de una planta similar al muérdago pero con características genéticas distintas, raíces de una especie de valeriana endémica de la región, flores de una hierba que parecía una mezcla entre manzanilla y árnica. Corteza de un árbol que los lugareños llamaban roble eterno, semillas de una planta leguminosa desconocida por la botánica oficial, y, finalmente, el ingrediente más misterioso, unas pequeñas bayas azules que crecían únicamente durante la luna llena en una cueva específica de la montaña. La preparación del té seguía un ritual preciso que había permanecido inalterado durante siglos. Carmen debía recoger cada ingrediente en un momento específico del ciclo lunar, secarlos siguiendo técnicas ancestrales, y luego combinarlos en proporciones exactas que había memorizado desde niña. El proceso de cocción duraba exactamente 3 horas y 45 minutos, durante los cuales Carmen recitaba oraciones en gallego antiguo que habían sido transmitidas oralmente por generaciones. Mateo tomaba una taza de este té cada mañana y cada noche, un ritual que había seguido religiosamente desde que tenía 8 años de edad real. El sabor era amargo y terroso, con notas que recordaban a la tierra húmeda después de la lluvia y un ligero toque metálico que permanecía en el paladar durante horas. Pero mantener este secreto había requerido décadas de mentiras elaboradas y situaciones cada vez más complicadas. Cuando llegaban visitantes a la aldea, cosa que ocurría raramente, Carmen explicaba que Mateo era su nieto, hijo de una hija que había fallecido joven. Con el paso de los años, había tenido que inventar múltiples historias sobre diferentes nietos para explicar la presencia constante de un niño que nunca crecía. Los aldeanos más ancianos conocían la verdad, pero la protegían como parte de su patrimonio cultural. Para ellos, los Mendoza no eran simplemente una familia, eran los guardianes de un conocimiento ancestral que conectaba Montemayor con sus raíces más profundas. Sin embargo, las generaciones más jóvenes comenzaban a hacer preguntas incómodas,
especialmente cuando accedían a Internet y podían comparar su aldea remota con el mundo exterior. La carga emocional y psicológica de Mateo era inmensa. Había visto morir a sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y docenas de amigos de la infancia que habían envejecido naturalmente mientras él permanecía atrapado en un cuerpo que se negaba a madurar. Su mente había continuado desarrollándose normalmente, acumulando sabiduría, experiencias, y también traumas que un cuerpo de 12 años nunca debería soportar. Durante las noches silenciosas de Montemayor, Mateo escribía en diarios secretos que guardaba bajo las tablas sueltas del suelo de su habitación. En estas páginas volcaba la angustia existencial de vivir una vida que desafiaba todas las leyes naturales conocidas. ¿Cuándo podré ser un hombre?, escribía con letra infantil que contrastaba dramáticamente con la profundidad filosófica de sus reflexiones. ¿Es esto una bendición o una maldición? ¿Qué derecho tenían mis ancestros de condenarme a esta existencia? La tranquilidad milenaria de Montemayor se vio interrumpida en el otoño de 2023 cuando un Land Rover negro subió por el sendero serpenteante que conectaba la aldea con la carretera principal. Del vehículo descendió el doctor Carlos Vega, un genetista de 42 años del Instituto de Investigación Biomédica de Madrid, quien había llegado a Galicia siguiendo las pistas de una investigación que había comenzado como un proyecto académico rutinario sobre plantas medicinales endémicas. El doctor Vega era un científico meticuloso y brillante, especializado en el estudio de compuestos bioactivos en plantas de regiones montañosas. Su cabello negro comenzaba a mostrar canas prematuras, resultado de años dedicados a investigaciones intensivas, y sus ojos azules reflejaban la curiosidad insaciable que lo había llevado a obtener 2 doctorados y publicar más de 50 artículos en revistas científicas internacionales. La llegada del Dr. Vega a Galicia había sido motivada por referencias encontradas en documentos históricos del Archivo Real de Galicia, donde había descubierto menciones medievales a una familia de curanderos en Montemayor que supuestamente poseían conocimientos sobre plantas con propiedades extraordinarias para preservar la juventud. Inicialmente, había considerado estas referencias como folclore típico de la región, pero la consistencia de las menciones a lo largo de diferentes siglos había despertado su interés científico. Cuando el doctor Vega llegó a Montemayor, inmediatamente notó algo inusual en la atmósfera del lugar. Los aldeanos mostraban una cortesía cuidadosa pero distante, como si estuvieran protegiendo algo. Sus preguntas sobre plantas medicinales locales recibían respuestas evasivas, y cualquier mención específica sobre la familia Mendoza generaba silencios incómodos y cambios rápidos de tema. Carmen Mendoza recibió al científico con la hospitalidad tradicional gallega, pero Mateo observó inmediatamente que su madre adoptaba la misma pose defensiva que utilizaba cada vez que llegaban forasteros. El doctor Vega fue presentado a Mateo, el nieto de Carmen, y inicialmente no notó nada fuera de lo común en el niño que lo saludó educadamente y luego desapareció discretamente. Sin embargo, durante los 3 días siguientes, mientras el doctor Vega documentaba la flora local y tomaba muestras de plantas para análisis posteriores, comenzó a notar patrones extraños. Mateo parecía poseer un conocimiento sobre botánica que superaba significativamente lo que cabría esperar de un niño de 12 años. Cuando el científico comentaba sobre características específicas de ciertas plantas, Mateo hacía observaciones sofisticadas que demostraban décadas de experiencia práctica. Esta genciana florece mejor durante los años con inviernos particularmente fríos, comentó Mateo casualmente mientras observaba al doctor Vega tomar fotografías. Los últimos 3 años han sido inusualmente cálidos, por eso las flores son más pequeñas de lo habitual. El doctor Vega se detuvo, sorprendido. ¿Cómo sabes eso? ¿Has estado observando estas plantas durante años? Mateo se dio cuenta de su error inmediatamente. Mi abuela me enseñó, respondió rápidamente, pero algo en su expresión alertó al científico. Esa noche, en la pequeña posada donde se alojaba, el doctor Vega revisó sus notas y fotografías del día. Algo no cuadraba con la familia Mendoza, pero no podía identificar exactamente qué. Decidió extender su estadía para investigar más profundamente. Durante los días siguientes, el doctor Vega adoptó una estrategia más sutil. En lugar de hacer preguntas directas, comenzó a observar discretamente los patrones de comportamiento de la familia y a documentar meticulosamente todo lo que veía. Notó que Carmen salía todas las madrugadas hacia el jardín trasero de su casa, donde pasaba horas trabajando con plantas en lo que parecía ser un ritual muy específico. El aroma que emanaba de la casa Mendoza durante las primeras horas de la mañana y al atardecer era distintivo,
una combinación compleja de hierbas que él no podía identificar completamente. Pero lo que más inquietó al doctor Vega fue una conversación que escuchó accidentalmente entre Carmen y una vecina anciana, doña Esperanza, quien tenía 93 años y había vivido en Montemayor toda su vida. El niño está sufriendo más cada año que pasa, susurró doña Esperanza. Lo veo en sus ojos. 82 años es demasiado tiempo para estar atrapado así. Carmen respondió en voz baja, es nuestro deber mantener la tradición familiar, Esperanza. No podemos romper una cadena que lleva 5 siglos. Pero Carmen, ¿es justo condenar al muchacho a una eternidad de soledad? He visto pasar 4 generaciones mientras Mateo permanece igual. Esto no es vida, es una prisión. El doctor Vega se quedó helado. ¿82 años? ¿4 generaciones? ¿De qué estaban hablando estas mujeres sobre un niño que claramente tenía 12 años? Esa noche, el científico no pudo dormir. Revisó una y otra vez la conversación que había escuchado, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás se trataba de algún tipo de confusión, o tal vez las ancianas estaban hablando de alguna tradición familiar simbólica que él no entendía. Pero entonces recordó algo más. Durante su primera conversación con los aldeanos más jóvenes, varios habían mencionado que el nieto de Carmen había estado siempre en el pueblo, desde que ellos podían recordar. Un hombre de 30 años había comentado casualmente, Mateo siempre ha estado aquí. Mi padre dice que era igual cuando él era niño. El doctor Vega decidió investigar más profundamente. Utilizó sus contactos en archivos municipales para buscar registros históricos de nacimientos y muertes en Montemayor durante las últimas décadas. Lo que descubrió lo dejó completamente perturbado. No existía ningún registro oficial de nacimiento para ningún Mateo Mendoza en los últimos 20 años. Sin embargo, encontró registros de defunciones de varios nietos de Carmen Mendoza durante las últimas 4 décadas, todos aparentemente niños de entre 10 y 12 años que habían fallecido y luego habían sido reemplazados por nuevos nietos con características físicas similares. La evidencia documental sugería una de 2 posibilidades. O Carmen Mendoza había estado involucrada en algún tipo de actividad criminal relacionada con niños desaparecidos, o estaba presenciando algo que desafiaba completamente su comprensión de la biología humana. ¿Qué crees que está sucediendo realmente en Montemayor? ¿Es posible que la ciencia esté a punto de descubrir algo que desafíe todo lo que sabemos sobre el envejecimiento humano? Deja tu opinión y continúa viendo para descubrir la verdad detrás de este misterio extraordinario. El doctor Vega decidió adoptar una aproximación más científica y sistemática para resolver el misterio. Utilizando equipos portátiles de análisis que había traído desde Madrid, comenzó a recoger muestras discretas del aire alrededor de la casa Mendoza, especialmente durante las horas cuando detectaba los aromas más intensos de hierbas. También logró obtener muestras de agua de la fuente que la familia utilizaba y pequeñas cantidades de tierra del jardín trasero. Los análisis preliminares revelaron concentraciones anómalas de compuestos orgánicos que no correspondían a ninguna planta conocida en las bases de datos botánicas estándar. Más intrigante aún, detectó trazas de alcaloides con estructuras moleculares que parecían tener propiedades antioxidantes extremas, muy superiores a cualquier compuesto natural conocido por la ciencia. Mateo, por su parte, comenzó a darse cuenta de que el científico no era un visitante típico. La forma en que el doctor Vega observaba, hacía preguntas indirectas, y documentaba meticulosamente cada detalle le recordaba peligrosamente a los inquisidores que, según las historias familiares, habían perseguido a sus ancestros durante siglos pasados. La presión de mantener el secreto familiar durante más de 8 décadas había creado en Mateo una personalidad compleja. Por un lado, poseía la sabiduría y experiencia de un anciano de 82 años. Por otro, su cuerpo físico lo limitaba a interacciones sociales apropiadas para un niño de 12 años. Esta dualidad se había vuelto cada vez más torturante con el paso de las décadas. Durante las noches, Mateo sufría crisis existenciales profundas. Había visto nacer y morir a 4 generaciones de amigos, había acumulado conocimientos y experiencias que sobrepasaban los de cualquier persona normal, pero físicamente permanecía atrapado en una etapa de desarrollo que le impedía formar relaciones adultas significativas, tener una familia propia, o siquiera ser tomado en serio en conversaciones importantes. Una tarde, mientras Carmen preparaba el té ancestral en la cocina, Mateo tomó una decisión que había estado considerando durante meses. Se acercó al doctor Vega, quien estaba documentando plantas en el jardín principal, y le habló con una seriedad que sorprendió al científico. Doctor Vega, necesito contarle algo importante. Pero antes,
¿Me promete que mantendrá la confidencialidad hasta que yo le dé permiso de hacer pública esta información? El doctor Vega notó inmediatamente que el tono de voz y la gravedad del niño no correspondían para nada con su apariencia física. Por supuesto, Mateo. Puedes confiar en mi discreción profesional. Mi nombre es Mateo Mendoza, y nací el 15 de marzo de 1941. Tengo 82 años de edad cronológica, aunque físicamente mi cuerpo se detuvo en el desarrollo cuando tenía 12 años. Esto es resultado de un compuesto herbal que mi familia ha estado preparando durante más de 500 años. El doctor Vega se quedó completamente inmóvil. Su primer instinto fue pensar que el niño estaba jugando algún tipo de broma elaborada, pero algo en la expresión de Mateo le indicó que no había nada de humor en esta revelación. Mateo, eso sería biológicamente imposible según todo lo que sabemos sobre. Doctor, durante estas 8 décadas he estudiado biología, química, medicina, historia, filosofía, y docenas de otros temas. He leído todos los avances científicos sobre envejecimiento celular que se han publicado en revistas académicas. Sé exactamente lo imposible que suena lo que le estoy diciendo. Pero también sé que es absolutamente verdad. Mateo llevó al doctor Vega a su habitación, donde le mostró sus diarios personales escritos a lo largo de décadas, fotografías familiares que documentaban su apariencia invariable mientras otras personas envejecían a su alrededor, y documentos históricos familiares que databan del siglo XV. La evidencia era abrumadora y perturbadora. Las fotografías mostraban claramente al mismo Mateo físico junto a diferentes generaciones de familiares y aldeanos a lo largo de décadas. Los diarios revelaban una evolución intelectual y emocional completamente consistente con una persona que había vivido más de 8 décadas, pero escritos con la caligrafía de un niño de 12 años. Doctor, continuó Mateo, mi familia ha mantenido este secreto durante siglos porque entendían instintivamente algo que la ciencia moderna está comenzando a descubrir: hay límites naturales que no deberían ser violados. Pero yo ya no puedo continuar así. La soledad de vivir entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno, se ha vuelto insoportable. El doctor Vega estaba experimentando la crisis paradigmática más profunda de su carrera científica. Todo su entrenamiento le decía que lo que estaba presenciando era imposible, pero la evidencia era demasiado consistente y detallada para ser fabricada. ¿Puedo estudiar el compuesto que has estado tomando?, preguntó finalmente. Esa es exactamente la razón por la cual decidí confiar en usted, respondió Mateo. Pero antes, necesita entender las consecuencias potenciales de lo que está a punto de descubrir. Esa noche, Mateo le explicó al doctor Vega la composición exacta del té ancestral, el proceso de preparación, y las propiedades específicas de cada ingrediente. También le reveló algo que lo dejó helado: el compuesto no solo detenía el envejecimiento, sino que creaba una dependencia biológica absoluta. Si alguien que había estado tomando el té durante años dejaba de consumirlo, su cuerpo experimentaba un envejecimiento acelerado que compensaba todos los años que había estado pausado. En otras palabras, explicó Mateo con una calma que contrastaba con la magnitud de lo que estaba revelando, si yo dejo de tomar el té ahora, mi cuerpo envejecería 80 años en cuestión de semanas o meses. Es una condena a muerte. El doctor Vega comprendió inmediatamente las implicaciones éticas y científicas monumentales de este descubrimiento. No se trataba simplemente de un compuesto que detenía el envejecimiento, era una trampa biológica que condenaba a quien lo consumía a una dependencia eternal o a una muerte acelerada. Muchísimas gracias por permanecer en el vídeo hasta aquí. Te agradezco enormemente tu tiempo y atención, pero créeme que lo mejor de esta historia aún está por venir. La decisión que Mateo está a punto de tomar cambiará todo para siempre. Durante los siguientes días, el doctor Vega trabajó febrilmente para analizar muestras del té ancestral que Mateo le había proporcionado voluntariamente. Los resultados de los análisis bioquímicos confirmaron lo que había comenzado a sospechar: estaba ante el descubrimiento científico más revolucionario de la historia moderna. El compuesto contenía una combinación única de alcaloides, flavonoides, y moléculas orgánicas complejas que actuaban sinérgicamente para interrumpir completamente el proceso normal de envejecimiento celular. Los telómeros, las estructuras cromosómicas que normalmente se acortan con la edad, permanecían en un estado constante. Los radicales libres eran neutralizados de manera tan eficiente que prácticamente no causaban daño oxidativo. Los procesos de reparación de ADN funcionaban con una efectividad del 100%. Pero lo más perturbador era la mecánica de la dependencia. El compuesto no solo detenía el envejecimiento,
reorganizaba completamente el metabolismo celular de manera que las células se volvían completamente dependientes de ciertos nutrientes específicos presentes únicamente en la combinación herbal. Sin estos nutrientes, las células no solo comenzaban a envejecer normalmente, sino que entraban en un proceso de senescencia acelerada que compensaba todo el tiempo que habían estado pausadas. Es como si el cuerpo mantuviera un contador interno, explicó el Dr. Vega a Mateo durante una de sus conversaciones nocturnas. Cuando dejas de tomar el compuesto, el contador se activa y trata de ponerse al día con todos los años que debería haber envejecido. Carmen, quien había descubierto las conversaciones entre su hijo y el científico, inicialmente se mostró horrorizada por la revelación del secreto familiar. Durante 5 siglos, los Mendoza habían protegido celosamente este conocimiento, comprendiendo instintivamente que su poder era demasiado peligroso para ser compartido con el mundo. Doctor, le dijo Carmen con una gravedad que helaba la sangre, usted no comprende las implicaciones de lo que ha descubierto. Este conocimiento no es una bendición, es una maldición. Hemos mantenido el secreto durante 500 años porque entendíamos que la humanidad no está preparada para manejar la inmortalidad artificial. Pero Mateo había llegado a una conclusión diferente después de décadas de reflexión existencial. La carga psicológica de vivir en un estado de desarrollo permanentemente suspendido se había vuelto insoportable. Había experimentado todos los horrores de la soledad eterna, ver morir a generaciones enteras de seres queridos, acumular traumas y experiencias que su cuerpo físico no podía procesar adecuadamente, y existir en un limbo perpetuo entre la infancia y la adultez. Madre, le dijo Mateo una tarde mientras contemplaban el jardín donde crecían las plantas ancestrales, durante 82 años he cumplido con la tradición familiar. He guardado el secreto, he tomado el té, he vivido esta vida que nuestros ancestros eligieron para mí antes de que yo pudiera tener voz en la decisión. Pero ahora, por primera vez en mi existencia, quiero tomar una decisión completamente mía. Carmen sabía lo que su hijo estaba contemplando, y el terror en sus ojos era palpable. Mateo, si dejas de tomar el té. Moriré, completó él con una serenidad que había desarrollado después de décadas de contemplar esta posibilidad. Pero por primera vez en 82 años, moriré como el hombre que siempre debí ser, no como el niño eterno en el que me convertí. El Dr. Vega se encontraba en una posición ética imposible. Como científico, estaba presenciando el descubrimiento más importante en la historia de la medicina humana. El compuesto de los Mendoza podría revolucionar completamente el tratamiento de enfermedades relacionadas con la edad, extender la esperanza de vida humana de manera dramática, y cambiar fundamentalmente la civilización tal como la conocemos. Pero como ser humano, estaba viendo a una persona tomar la decisión de morir para escapar de una existencia que se había vuelto insoportable. Y más perturbador aún, comenzaba a comprender que Carmen tenía razón sobre los peligros de hacer público este descubrimiento. Doctor, le dijo Mateo durante lo que sería su última conversación antes de tomar su decisión final, quiero que documente científicamente lo que está a punto de suceder. Pero también quiero que comprenda por qué estoy eligiendo esto. La inmortalidad artificial no es una bendición, es una prisión. Los seres humanos necesitan la mortalidad para darle significado a la vida, para crear urgencia en el amor, para valorar el tiempo que tenemos con las personas que importan. Durante 3 días, Mateo se preparó para su decisión final. Escribió cartas para las futuras generaciones de su familia, documentó todos los aspectos del secreto ancestral que consideraba importantes preservar, y pasó tiempo contemplando el jardín donde habían crecido las plantas que habían definido su existencia extraordinaria. El 4.º día, Mateo simplemente no tomó el té matutino. Carmen lloró como no había llorado en décadas, sabiendo que acababa de comenzar el proceso irreversible que llevaría a la muerte de su hijo. El Dr. Vega documentó meticulosamente cada cambio fisiológico, creando el registro científico más detallado de envejecimiento acelerado que había existido jamás. Los cambios comenzaron sutilmente. Durante la primera semana, Mateo experimentó fatiga y dolores articulares leves. Durante la segunda semana, aparecieron las primeras canas en su cabello y pequeñas arrugas alrededor de sus ojos. Para la tercera semana, su voz había comenzado a cambiar y su altura había aumentado varios centímetros. Pero lo más notable era la transformación emocional. Por primera vez en 82 años, Mateo experimentaba los cambios hormonales y emocionales de la adolescencia y la adultez temprana. Su personalidad se volvió más dinámica, sus intereses cambiaron, y desarrolló una intensidad emocional que nunca había experimentado.
Por primera vez en mi vida, le dijo al doctor Vega durante la cuarta semana, siento que estoy viviendo en lugar de simplemente existiendo. El proceso de envejecimiento acelerado de Mateo se convirtió en una experiencia tan fascinante como trágica. Durante las primeras 6 semanas, experimentó físicamente la adolescencia, la juventud adulta, y los primeros años de la madurez. Su cuerpo creció hasta alcanzar una estatura de 1,75 metros, desarrolló masa muscular adulta, y su rostro adquirió las características de un hombre de aproximadamente 30 años. Emocionalmente, estos cambios fueron revolucionarios para Mateo. Por primera vez en 8 décadas, experimentó atracción romántica adulta, ambiciones profesionales, y una perspectiva sobre la vida completamente diferente. Comenzó a escribir con una intensidad febril, volcando en papel todas las experiencias y reflexiones que había acumulado durante su existencia extraordinaria. Doctor, le confió durante una de sus últimas conversaciones lúcidas, estos últimos meses han sido más vida real que todos los años anteriores combinados. La mortalidad le da sabor a la existencia de una manera que la inmortalidad nunca podría. El doctor Vega documentó cada aspecto del proceso, creando un registro científico sin precedentes. Los análisis bioquímicos mostraban cómo el cuerpo de Mateo estaba literalmente poniéndose al día con 80 años de envejecimiento en cuestión de meses. Era como si cada célula tuviera un reloj interno que había estado pausado y ahora funcionaba a velocidad acelerada. Durante el tercer mes, Mateo comenzó a mostrar signos físicos de una edad de aproximadamente 50 años. Su cabello se volvió completamente gris, aparecieron arrugas pronunciadas en su rostro, y su energía física comenzó a declinar. Pero su mente permaneció extraordinariamente aguda, enriquecida por décadas de experiencia y los cambios hormonales que finalmente había experimentado. Carmen vivió estos meses en un estado de duelo anticipado, acompañando a su hijo en su proceso de envejecimiento acelerado mientras luchaba con la culpa de haber sido parte del sistema que lo había condenado a esta existencia extraordinaria. Pero también comenzó a comprender que Mateo había tomado la única decisión que le permitiría experimentar una vida auténticamente humana. Durante el cuarto mes, Mateo aparentaba unos 70 años. Su salud comenzó a deteriorarse de manera notable, pero su espíritu parecía más vibrante que nunca. Pasaba sus días escribiendo, conversando con los aldeanos que finalmente podían relacionarse con él como un adulto, y experimentando por primera vez en su vida relaciones humanas auténticas apropiadas para su edad. Una tarde, mientras contemplaba el jardín de plantas ancestrales que había definido su existencia, Mateo tomó una decisión final que sorprendió tanto al doctor Vega como a Carmen. Con la ayuda de ambos, cortó y quemó todas las plantas que componían el té de la inmortalidad. Esto no puede continuar, explicó mientras las llamas consumían siglos de conocimiento ancestral. Ni conmigo, ni con futuras generaciones. El precio de la inmortalidad artificial es demasiado alto, y los riesgos para la humanidad son demasiado grandes. Carmen, inicialmente horrorizada por la destrucción de la tradición familiar, gradualmente comprendió la sabiduría de la decisión de su hijo. Durante 500 años, los Mendoza habían cargado con un secreto que era tanto una bendición como una maldición. Mateo estaba liberando a su familia y al mundo de una responsabilidad que ningún ser humano debería tener que llevar. El doctor Vega enfrentó la decisión más difícil de su carrera. Poseía información científica que podría revolucionar la medicina y potencialmente extender la vida humana de maneras dramáticas. Pero también había presenciado las consecuencias psicológicas devastadoras de la inmortalidad artificial y comprendía las implicaciones éticas monumentales de hacer pública esta información. Durante las últimas semanas de vida de Mateo, el científico fue testigo de algo extraordinario, un hombre que experimentaba una vida completa comprimida en meses. Mateo se enamoró de Elena, una enfermera de 40 años que había llegado al pueblo para cuidarlo durante sus últimos días. Por primera vez en su existencia, experimentó amor romántico adulto, intimidad emocional real, y la alegría de ser correspondido por alguien que lo veía como un hombre completo. Elena, le dijo Mateo durante una de sus últimas noches, cuando ya aparentaba unos 80 años, en estas pocas semanas contigo he vivido más amor verdadero que en todas las décadas anteriores. Gracias por permitirme experimentar lo que significa ser verdaderamente humano. El quinto mes después de dejar de tomar el té, Mateo falleció pacíficamente en su cama, rodeado por Carmen, el doctor Vega, Elena, y varios aldeanos que habían llegado a conocer y amar al hombre en quien finalmente se había convertido. Sus últimas palabras fueron, por fin soy libre. En sus documentos finales,
Mateo había dejado instrucciones específicas para el Dr. Vega. Toda la información científica sobre el compuesto debía ser destruida. La ciencia debe buscar maneras de mejorar la calidad de vida y extender la esperanza de vida saludable, había escrito, pero la inmortalidad artificial es una tentación que la humanidad no está preparada para manejar responsablemente. Carmen cumplió la voluntad de su hijo. Después del funeral, destruyó todos los documentos ancestrales relacionados con la preparación del té, eliminó los últimos rastros de las plantas especiales que habían crecido en su jardín durante siglos, y selló para siempre el conocimiento que había definido a su familia durante 500 generaciones. El Dr. Vega regresó a Madrid profundamente transformado por la experiencia. Destruyó todas sus muestras y análisis del compuesto de Mateo, y nunca publicó nada sobre su descubrimiento. En cambio, redirigió su investigación hacia el desarrollo de tratamientos que mejoraran la calidad de vida durante el envejecimiento natural, inspirado por las palabras finales de Mateo. Un año después de la muerte de Mateo, Carmen Mendoza falleció naturalmente a los 76 años. Con su muerte, se cerró definitivamente el último capítulo de uno de los secretos más extraordinarios que la humanidad había guardado jamás. Elena, la enfermera que había amado a Mateo durante sus últimas semanas, se estableció permanentemente en Montemayor. Cada año, en el aniversario de la muerte de Mateo, llevaba flores silvestres a su tumba y reflexionaba sobre las lecciones que él le había enseñado sobre valorar cada momento de la vida mortal. El Dr. Vega nunca se casó ni tuvo hijos. Dedicó el resto de su carrera a estudiar maneras de ayudar a las personas a envejecer con dignidad y salud, pero siempre llevó consigo el peso del conocimiento que había decidido enterrar para el bien de la humanidad. Montemayor regresó a su tranquilidad ancestral, pero los aldeanos que habían conocido la verdad sobre Mateo contaron la historia durante generaciones, no como un cuento fantástico, sino como una lección profunda sobre los peligros de desafiar el orden natural de la vida. La casa de los Mendoza fue convertida en un pequeño museo local dedicado a la medicina herbal tradicional gallega, pero sin ninguna mención del secreto extraordinario que había albergado durante siglos. Los visitantes admiraban el jardín de plantas medicinales, sin saber jamás que habían estado en presencia del lugar donde la inmortalidad y la mortalidad habían luchado su batalla final. ¿Crees que Mateo tomó la decisión correcta al elegir la mortalidad sobre la inmortalidad artificial? ¿Fue sabio del Dr. Vega destruir un descubrimiento científico que podría haber revolucionado la medicina? Esta historia nos confronta con preguntas fundamentales sobre lo que significa ser verdaderamente humano y si algunos límites naturales existen por buenas razones. ¿Alguna vez te has preguntado si la inmortalidad sería realmente una bendición o una maldición? ¿Crees que la humanidad está preparada para manejar responsablemente el poder de detener el envejecimiento? ¿Piensas que hay secretos que es mejor mantener ocultos, incluso si podrían beneficiar a la ciencia? La historia de Mateo nos enseña que a veces las limitaciones que consideramos desafortunadas, como la mortalidad, son precisamente lo que le da significado y urgencia a nuestras vidas. El amor es más precioso porque es temporal. Los logros son más valiosos porque el tiempo para alcanzarlos es limitado. Las relaciones son más intensas porque sabemos que no durarán para siempre. ¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre una vida eterna pero limitada, o una vida mortal pero completamente humana? ¿Crees que el progreso científico siempre debe continuar sin límites, o hay líneas que no deberíamos cruzar? Cuéntanos en los comentarios tu reflexión sobre esta historia extraordinaria. ¿Te identificaste con la decisión de Mateo, con la perspectiva científica del Dr. Vega, o con el dolor de Carmen al ver partir a su hijo? Si esta historia te hizo reflexionar sobre el significado de la vida, la mortalidad y los límites de la ciencia, suscríbete al canal para más misterios que nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo. Y no te pierdas el próximo vídeo recomendado, donde otro secreto extraordinario te espera para desafiar tu perspectiva sobre la realidad.